Bienvenidos a la inducción de seguridad y salud en el trabajo de Frenosa. Nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene como base legal la Ley 29783 y su Decreto Supremo 005/2012, así como sus modificatorias a lo largo del tiempo. Objetivo: ser una empresa con adecuados estándares de seguridad y eficiencia, a fin de ser competitiva y rentable. Consideramos que nuestro capital más importante son los trabajadores y personas que realizan labores dentro de nuestras instalaciones, por lo cual nuestra prioridad es mantener buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como mantener al personal motivado y comprometido con la prevención de los riesgos del trabajo. Contamos con una política integrada de gestión, la cual involucra el sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como la del medio ambiente, y el sistema de gestión de calidad. Nuestros compromisos son los siguientes: satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y otras partes interesadas mediante el control y mejoramiento continuo de nuestros procesos, productos y servicios. Otorgar y promover la protección en seguridad y salud en el trabajo mediante un ambiente seguro y saludable para todos los miembros de la organización, socios estratégicos y visitantes, eliminando y o minimizando los riesgos en todas nuestras actividades para prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados al trabajo. Promover y ejecutar acciones orientadas al uso sostenible de nuestros recursos, prevención, control y mitigación de los impactos ambientales adversos asociados a nuestros procesos, productos y o servicios. Garantizar la participación, consulta, capacitación, entrenamiento e involucramiento activo de los trabajadores y sus representantes en el sistema integrado de gestión. Promover la mejora continua en el desempeño de nuestro sistema integrado de gestión y hacerlo compatible con otros sistemas de gestión existentes en nuestra organización. Cumplir con los requisitos legales, así como con otras normas asumidas aplicables a la seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Nos da a conocer un conjunto de normas, procedimientos o prácticas y dos disposiciones detalladas, la cual ha sido elaborado por Frenosa y su cumplimiento es de carácter obligatorio. Atribuciones y obligaciones. Artículo 8. De los empleadores que brindan servicios. Toda empresa que preste servicios a Frenosa deberá cumplir lo siguiente: cumplir con los dispositivos legales vigentes, así como con los dispuestos en el presente reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Suministrar a sus trabajadores los equipos de protección personal adecuados a las labores que desempeñen. Asegurar a sus trabajadores mediante el seguro complementario de trabajo de riesgo, por la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Contar con un responsable de seguridad y salud en el trabajo, quien será el coordinador de la empresa contratista con la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo o jefe de seguridad de Frenosa, quien deberá acreditar conocimientos y experiencia en la materia. Facilitar al responsable de la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo y a los miembros del comité paritario o jefe de seguridad para el desarrollo de sus funciones, cuando corresponda de acuerdo con el cronograma elaborado por la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo. Consultar con el representante de la empresa a cargo del control del trabajo y el jefe de seguridad cualquier duda que se pudiera presentar en la aplicación o en la forma de llevar a la práctica el contenido de este reglamento. Informar inmediatamente a la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo o jefe de seguridad cuando ocurra un incidente o accidente de trabajo del personal a su cargo. La seguridad en Frenosa.
comprendida desde la Gerencia de Recursos Humanos a través del área de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, mediante las brigadas de emergencia y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el área de recursos humanos a través de bienestar social y relaciones laborales. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un órgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinados a la consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción y vigilancia del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Está conformado por 8 miembros, desde el presidente del comité, el secretario y los demás miembros del comité. Se les distingue por tener las iniciales de CSST en su casco. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué es un peligro? Es fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. ¿Y qué es un riesgo? La probabilidad de que un peligro se materialice y genere el daño. Tenemos como ejemplo de un peligro una máquina en operación. Y como riesgo tenemos el riesgo de atrapamiento. Otro ejemplo de peligro, trabajos que requieren a realizarse a 3 metros de altura. Como riesgo tenemos las caídas a distinto nivel. Otro peligro, usar baldes como base de trabajo. Y como riesgo tenemos las caídas a distinto nivel. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hemos identificado nuestros peligros y riesgos a través de la siguiente matriz, donde se identifican los peligros y evalúan los riesgos asociados a tareas específicas, permitiendo asignarle una valoración del riesgo a cada actividad realizada y determinando las medidas necesarias para corregir, controlar o eliminar dichos riesgos y peligros. Estas matrices están ubicadas en cada área de trabajo dentro de una caja acrílica. Mapa de riesgos. Es un plano que muestra las condiciones de trabajo y que se puede reconocer y ubicar las zonas riesgosas y las medidas de protección de los trabajadores. Hemos identificado 3 peligros significativos en Frenosa: disergonómico, el polvo y el ruido. Peligros disergonómicos. Tenemos los factores de riesgos, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos y los sobreesfuerzos. A continuación, tenemos una tabla con el peso máximo que puede levantar una persona. Para los varones, 25 kilogramos, equivalente a 55 libras de peso máximo. Para las mujeres, 15 kilogramos, equivalente a 33 libras de peso máximo. Las gestantes tienen prohibido levantar cargas. En caso de estar gestando, comunicar al área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Polvo. Toda partícula sólida de cualquier tamaño u origen considerado importante por sus efectos en la salud del trabajador. ¿Cómo penetran estas partículas en el sistema respiratorio? Partículas mayor a 10 micras se depositan en la nariz y la garganta. Ejemplo, el polen. Y las partículas menor a 10 micras se depositan en los pulmones. Ejemplo, el polvo de sílice. Importante, las gestantes no pueden exponerse a este peligro. Actividades que lo generan: mezcla, nueva línea de bloques, nueva línea de flexibles, flexibles y pastillas. Como medidas de mitigación tenemos los extractores de polvo. Ruido.
La exposición al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores. El efecto más conocido del ruido en el trabajo es la pérdida de audición. También tenemos la fatiga auditiva, la hipoacusia, la sordera profesional y el estrés. Equipos de protección personal, obligatorios dentro de las instalaciones de Frenosa. Uniforme, chaleco, respirador con filtros y cartuchos, calzado industrial, casco de seguridad, protector auditivo, protector visual y guantes de seguridad. Equipos de protección colectiva. Se entiende por protección colectiva aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Tenemos los conos, las mallas de seguridad, las cintas de peligro, la barra separadora para conos, los cachacos y las señaléticas de seguridad. Permiso y análisis de trabajo seguro. De realizar alguna actividad de riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos de alta tensión, en espacios confinados e izaje y cargas suspendidas, deberá presentar el registro de permiso y análisis de trabajo seguro correctamente firmado. Primero, por la firma del responsable del proyecto, la empresa tercera. Luego, la firma del responsable del proyecto de Frenosa. Y finalmente, tiene que tener la validación del formato, el área de SOMA de Frenosa. Consideraciones para tomar en cuenta. Todos los participantes deben firmar y revisar el permiso de trabajo, comprender los riesgos de la tarea y ejecutar los controles registrando sus datos. Para servicios de terceros, antes de la firma del autorizante, el supervisor de las contratistas debe revisar y firmar el permiso de trabajo. El autorizante y la validación. Es importante que el permiso de trabajo se valide en el mismo lugar de las actividades, previa verificación de los controles de seguridad. Emisión del formato del permiso de trabajo. Todo tipo de borrones o enmendaduras invalida el documento y debe ser reemplazado. La vigencia del permiso de trabajo. La vigencia del permiso de trabajo es de 8 horas, pero por condiciones propias de la actividad puede tener una vigencia de 12 horas previa coordinación. Las brigadas de emergencia. Contamos con las brigadistas de luchas contra incendio, con los brigadistas de primeros auxilios y con los brigadistas de evacuación, así como también un jefe de brigadas, como se les distingue por tener un sticker de la cual pertenecen su brigada en su casco. Procedimiento en caso de accidente de trabajo. Punto 1. Para el primero, segundo y tercer turno. El accidentado, si se encuentra en posibilidad de dar aviso, o el testigo del accidente avisan al brigadista más próximo o a su supervisor de obra. Segundo punto, para el primer turno, segundo y tercer turno, el brigadista de primeros auxilios se dirige hacia el accidentado, lo atiende y lo lleva hacia el tópico. Como segundo y tercer turno, el brigadista de primeros auxilios se dirige hacia el accidentado, le aplica los primeros auxilios y lo lleva hacia vigilancia. Tercer punto, para el primer turno, la enfermera ocupacional aplicará los primeros auxilios. Segundo y tercer turno no aplica. Cuarto punto, para ambos turnos, el supervisor de la empresa tercera deberá de comunicar acerca del accidente a su empresa. Asimismo, deberá comunicar vía email al área de Frenosa datos del accidentado, tipo de accidente, lugar, hora, parte del cuerpo lesionado y lugar del traslado para atención. Quinto punto, el supervisor debe tener en su poder al menos una hoja del seguro complementario de trabajo de riesgo para el caso de un accidente que requiera traslado a clínica. Sexto punto, el supervisor de la empresa tercera se encargará del traslado del accidentado a la entidad de salud correspondiente. Séptimo punto,
El supervisor de la empresa tercera acompañará y o trasladará al accidentado a la entidad de salud correspondiente. Asimismo, será responsable. Deberá de presentar una copia de la notificación del accidente del trabajo al Ministerio de Promoción y del Empleo. AFRENOSA para el área de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente y a la trabajadora social. Procedimiento de emergencia. Antes, identificar a los miembros de las brigadas. Identificar las salidas de emergencia y puntos de reunión. Estar familiarizado con las señales de evacuación, seguridad y equipos de emergencia. Durante, para iniciar el simulacro es con 3 toques de sirenas y circulinas de emergencia en las áreas de mayor ruido. Desplazarse por las salidas de emergencia previstas y hacia el punto de reunión más cercano. Solicitar a los compañeros que desalojen sus áreas en forma rápida y ordenada. Después, para culminar la ejecución del simulacro, vigilancia tocará la alarma con 2 toques cortos. Regresar a sus áreas de trabajo en forma ordenada. Zonas seguras en caso de sismos. Tenemos la zona A para el comedor, vigilancia y la sala de visitas. Para servicios generales, para mantenimiento y para el personal administrativo. Tenemos la zona B para flexibles, mezclas, líquidos, metalmecánica, respaldos metálicos, pastillas, matricería, mantenimiento, almacén de suministros, acabados y nueva línea de flexibles. Tenemos la zona C para la nueva línea de bloques y para el área de preparación de ingredientes. Y la zona D para el área de almacén de materia prima, almacén de productos terminados, exportación y nueva línea de pastillas A y B. Tipos de emergencia: incendio, tsunami, explosión, amenaza de bomba, terremotos o sismos, fugas, materiales peligrosos y fallas de energía. Tenemos el plano de ubicación de las zonas seguras para la zona A, para el comedor, vigilancia, sala de visitas, servicios generales, mantenimiento y para el personal administrativo. Tenemos el plano de las zonas seguras en caso de sismos para la zona B, para flexibles, mezclas, líquidos, metalmecánica, respaldos metálicos, pastillas, matricería, mantenimiento, almacén de suministros acabados y nueva línea de flexibles. Tenemos también la zona C, tenemos para la nueva línea de bloques, preparación de ingredientes. Y finalmente tenemos la zona D para el almacén de materia prima, para el almacén de producto terminado, para la exportación y nueva línea de pastillas A y B. Recomendaciones de seguridad. Uso obligatorio de equipo de protección personal. Respete la señalización y avisos de seguridad. Respete el sendero peatonal y permanezca solo en las zonas autorizadas. Prohibido el ingreso de cualquier tipo de armas. Prohibido consumir alimentos dentro de la planta. Está prohibido grabar videos y la toma de fotografías. En caso manejes montacarga, la velocidad máxima son de 10 kilómetros por hora. Está prohibido fumar y o vapear dentro de las instalaciones de Frenosa. Disposiciones de seguridad y salud en el trabajo para el personal tercero. Horarios. Ingreso. Desde las 7 hasta las 8 horas. El desayuno. Desde las 7 hasta las 8 horas. El almuerzo. Desde las 12:40 horas hasta las 13:25 horas. La salida. Desde las 16 horas hacia adelante. Si va a laborar en feriados o domingos, deberá contar con la autorización de la gerencia de su usuario responsable en Frenosa e informar previamente al
área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El ingreso. Presentar documento nacional de identidad vigente. En caso de ser extranjero, deberá presentar su carnet de extranjería o su documento que corresponda. Por ejemplo, el pasaporte. El usuario responsable deberá comunicar con anticipación sus actividades al área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para asegurar el correcto registro y evitar retrasos. Al ingresar, deberá registrar los equipos y herramientas en el área de vigilancia, presentando la guía emitida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. De no cumplir con ese requisito, no se permitirá el ingreso, y si en caso hayan ingresado los equipos y herramientas, estos serán retenidos por vigilancia hasta sustentar su respectivo ingreso y o procedencia. Equipos de emergencia. Deberá traer su extintor recargado y vigente en caso realice trabajos en caliente. En caso utilice líquidos peligrosos, deberá traer su kit antiderrame. Área de trabajo. Uso obligatorio de baúl de herramientas con su respectivo candado. Solo laborarán en su área designada. En caso traigan sus propios alimentos, estos deberán ser ingeridos en el comedor de la empresa. Por ningún motivo, estos deberán ser ingeridos en las áreas operativas. Por ningún motivo debe estar echado o durmiendo en las áreas de trabajo. Orden y limpieza diaria al momento de culminar sus actividades. Casilleros. Su usuario responsable deberá designar sus casilleros. Cada casillero debe estar rotulado por apellidos y nombres, y el nombre de la empresa tercera. Mantener el orden y limpieza en los casilleros. Obligatorio traer candado para su respectivo casillero. Equipo de protección personal y herramientas. Prohibido el uso de equipo de protección personal deteriorado y o obsoleto. Prohibido el uso de herramientas hechizas y sin guardas. Yo decido seguro. Sé responsable de tu propia seguridad y la seguridad de los demás. Los accidentes no existen. No tomes atajos, siempre sigue las reglas. Usa las herramientas o equipos adecuados y de manera correcta.